Muy buenas, soy Super Iñaki y en este último vídeo vamos a responder a preguntas de exámenes MIR del año 2005 a 2023 relacionados con ensayos clínicos. Es una especie como de cajón desastre porque hay un montón de preguntas relacionadas con ensayos clínicos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con una del año 2023. Nos preguntan, dentro de la teoría de la medicina basada en la evidencia, que suelen caer últimamente, el motivo por el que una intervención tiene un grado de recomendación fuerte en una guía de práctica clínica es, y entonces en este elemento de medicina basada en la evidencia, cuando vamos a clasificar la calidad de la evidencia, de la intervención se valora por una parte el nivel de evidencia, que es este elemento de aquí, y por otra parte también el grado o fuerza de recomendación. Lo que ocurre es que me están preguntando exactamente ese grado o fuerza de recomendación, no tanto el nivel de evidencia. De hecho, el nivel de evidencia dependería fundamentalmente del tipo de estudio epidemiológico empleado. Un ensayo clínico aleatorizado sería más evidente que un estudio de cohortes o un estudio de casos control, pero eso no implica que el grado de recomendación sea más fuerte. El grado de recomendación más o menos fuerte va a depender del balance de riesgo-beneficio. La recomendación de clase 1, que se llama, la recomendación más fuerte posible, se aplica cuando hay evidencia o bien acuerdo general respecto a que el procedimiento va a resultar beneficioso más que arriesgado. Luego, la opción de respuesta claramente es la primera. Si vamos a por la pregunta del mismo año 2023, la pregunta, año 2023 significa que es el examen de 2022-2023, hecho en enero del 23 o en invierno del 23, la pregunta del modelo 0, modelo estándar, es la pregunta 52. Un ensayo clínico en el cual los participantes se asignan por azar a una de varias intervenciones clínicas, quiere decir que el ensayo es controlado por lo que tendríamos mínimo dos grupos, y además, como es al azar, se dice que es aleatorizado. El que sea doble ciego quiere decir que ni el sujeto que toma el tratamiento ni la persona que lo evalúa conoce a qué grupo de los dos les ha dado el tratamiento activo, y si el que les ha dado superioridad es un tipo de técnica estadística que se emplea frente al de no inferioridad. Seguimos con medicina basada en evidencia, que decíamos antes, en este caso es un examen del año 2020. Bien, pues esa medicina basada en evidencia, MBE, recomienda la estructura PICO. La estructura PICO es un acrónimo, P de paciente, I de intervención, etc. ¿no? Pues la O mismo sería de outcomes o resultados. Y nos pregunta de estas cuatro opciones cuál no es propio de la pregunta PICO. Pues el tipo de intervención sí, tipo de paciente también, outcomes o resultados a medir también, es el tipo de estudio, lo que no estaría incluido. Seguimos con la medicina basada en la evidencia. MBE propone integrar las mejores evidencias con la experiencia clínica y las circunstancias de los pacientes en la toma de decisiones clínicas en relación a la calidad de la evidencia. ¿Qué tipo de estudio nos proporciona evidencias de mayor calidad? Ahora, a diferencia del examen de 2023, se refieren a la calidad de la evidencia. Pues evidentemente serían los ensayos clínicos aleatorizados, a no ser que venga una opción metaanálisis que está escondida aquí en revisiones sistemáticas. Es decir, el ensayo clínico aleatorizado sería él solito el que mejor tipo de estudio podemos tener, pero mejor que eso sería unas revisiones sistemáticas, entendemos que de los ensayos clínicos o de los estudios que hemos estado observando, investigando o recogiendo de manera sistemática. Pregunta siguiente es del año 2006, es una pregunta más antigua. Respecto al ensayo clínico controlado, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, ¿no? Bueno, pues evidentemente es una pregunta muy tontorrona, es un método experimental. Es decir, no es observacional. Del año 2010, ¿qué tipo de diseño o ensayo es considerado el estándar oro? Pues evidentemente sería el ensayo clínico aleatorizado, al azar, si es posible que sea doble ciego, pues mejor, y que sea prospectivo, que no sea con cohortes históricas.
para determinar la efectividad de un tratamiento quirúrgico comparado con dos técnicas diferentes, el tipo de diseño que ofrece la mejor evidencia científica, otra vez, estudio controlado aleatorizado de 50 pacientes, una serie de casos porque tenga más pacientes no va a ser mejor, cohortes es peor que el aleatorizado, caso control también, y dedicarte a recabar información de los expertos tampoco parece que sea muy científico. La siguiente pregunta es del año 2011. Si deseas leer críticamente un artículo sobre un ensayo clínico aleatorizado, ¿qué declaración emplearemos? Pues la declaración se llama declaración consort. Esta declaración consort del año 96 es la primera que aparece. La declaración Prisma, por ejemplo, viene a ser del año 2009 aproximadamente, como una evolución del quórum para metaanálisis, y Strobe suele estar relacionado más con estudios de casos control de seguimiento, así en líneas muy generales. Sigamos buscando preguntas. Esta es del año 2009. Cuando en un ensayo clínico publicado en una revista científica debemos comprobar si se cumplen una serie de características importantes para juzgar la validez de los resultados, lo que acabamos de decir. De las siguientes características, indique cuál es la menos relevante. Entonces, la aleatorización es básica, el enmascaramiento, si es posible, también es muy importante. Características similares de los dos grupos de comparación al inicio del estudio, también evidentemente es importante, si se lo consigue con la aleatorización. Inclusión del mismo número de sujetos en todos los centros participantes. No hay ninguna lógica que me conduzca a que tenga que ser así. Puede ser que de un hospital cojas a más gente que otro hospital simplemente porque es una población más grande. Pregunta de 2009. Suponga que en un grupo experimental de un ensayo clínico con antiarrítmicos, la incidencia de eventos de interés se reduce de forma significativa respecto al grupo de control. Sin embargo, la mortalidad por todas las causas es superior en el grupo experimental. Nos están preguntando qué posible sesgo podría ocurrir en este contexto. Bien, leemos un poco las opciones que tenemos. ¿Es correcto decir que el fármaco experimental es mejor? No, ya que la mayor mortalidad global en uno de los grupos puede reducir las oportunidades de sufrir eventos de interés entre los pacientes designados. Bien, esta en principio parece que es fácilmente comprable. Es decir, si la gente que toma el tratamiento experimental presenta mayor mortalidad, eso nos puede repercutir en el resultado final. Sí que es correcto, ya que la mortalidad por casos no cardiovasculares no tiene nada que ver con el problema del ensayo clínico. Si los dos grupos son homogéneos en cuanto a pronóstico, esto es contradictorio con el enunciado. Si el ensayo se diseñó para valorar diferencias en arritmias y muertes cardíacas. Y solo si los resultados sobre los eventos de interés coinciden con otros estudios similares. Yo creo que está bastante claro cuando nos dicen o nos insisten en el hecho de que la mortalidad es superior en el grupo experimental. Esa mayor mortalidad en el grupo experimental, que es usualmente en uno de los dos grupos, evidentemente, podría haber reducido la probabilidad de padecer enfermedades. Otra pregunta de 2009. Deseamos investigar la hipótesis de que los fármacos antirretrovirales que se administran durante el embarazo para prevenir la transmisión vertical de HIV puede afectar negativamente el aprendizaje de los niños expuestos in útero a estos fármacos, independientemente de que los niños resulten o no infectados. Luego, el tema de que el niño esté infectado o no, no lo vamos a tener en cuenta. Y te preguntan qué estudio es el más adecuado. Podría ser un ensayo clínico, nos dicen, que compare la prevalencia del retraso psicomotor en recién nacidos cuyas madres recibieron tratamiento antirretroviral y recién nacidos cuyas madres recibieron placebo. Un estudio de cohortes que compara la incidencia del retraso psicomotor en los dos grupos de niños, uno de ellos infectado y otro no infectado. Nos han dicho que eso no va a ser interesante, no sé por qué medirlo. Un estudio de cohortes que compare la prevalencia, no tendría mucho sentido, sino más la incidencia. Un estudio de cohortes que mida la incidencia de retraso psicomotor, que es la variable de estudio, en niños no infectados por el VIH. No importa que estén infectados o no, porque nos han dicho que es independientemente de que estén infectados o no, con lo cual eso no invalida la frase. Hijos de madres seropositivas, y estudiar su asociación con la exposición in utero a los antirretrovirales. Esta opción parece más lógica porque el ensayo clínico también sería cuestionable si
por criterios deontológicos, si sabemos que el tratamiento puede afectar negativamente, se supone que no le vamos a dar. Luego no será un ensayo clínico. Otra cosa que sea un estudio observacional, en este caso de cohortes, en el que tú observas lo que ha pasado. No es decisión tuya administrar el tratamiento que sabes que puede ser perjudicial. Luego la respuesta correcta tiene pinta que sea la respuesta número 4. En el año 2006, de los siguientes, ¿qué aspecto, con tilde, debe tener en cuenta en último lugar a la hora de interpretar los resultados de un ensayo clínico? Bueno, pues las pérdidas pacientes o motivos de las mismas es evidente que es fuente de un posible sesgo, lo habrá que tenerlo en cuenta. La significación estadística de los resultados suele ser lo último que hacemos, salvo que haya algo posterior. Un diseño adecuado para evitar posibles sesgos, al igual que punto número 1, la fase de diseño es importante, antes de empezar a hacer cualquier tipo de cálculos. Características de los pacientes incluidos, pues también, y la variable de medida utilizada y en cuánto tiempo se evalúa. Parece ser que todo es importante, pero lo último que uno tendría que hacer es comprobar la significación estadística de los resultados partiendo de que tienen que ser válidos los resultados inicialmente, y eso requiere que controlemos el punto 1, 3, 4 y 5 antes de dedicarnos a coger el SPSS y buscar resultados. Señale la acción correcta entre las siguientes características sobre el diseño de un ensayo clínico. Un ensayo clínico controlado con un fármaco activo es de mejor calidad que otro controlado con un placebo. Cuando se dispone de cohortes y controles históricos, no es necesario realizar un ensayo clínico controlado. Esto evidentemente es una ridiculez. Un estudio abierto se define por la ausencia de un grupo de control. El estudio abierto se supone que es el que no es ciego, no que no esté controlado. La necesidad de un enmascaramiento doble ciego es mayor cuando la variable de medida es la mortalidad. La asignación aleatoria tiende a distribuir las variables pronosticadas o pronósticas conocidas o desconocidas de forma equitativa a cada grupo de comparación. Bien, la aleatorización tiene como finalidad hacer que los grupos sean lo más parecidos posibles, tanto en aquellos aspectos que tú crees que pueden influir, como incluso aquellos aspectos que ni siquiera has llegado a pensar que pueden llegar a influir. 2010. ¿Cuál de las siguientes situaciones sugiere que necesitara un menor tamaño muestral para alcanzar los objetivos de un ensayo clínico? Se trata de una pregunta más relacionada con estadística. Sabemos que el tamaño de muestra será mayor, lo contrario que viene aquí indicado, necesitamos la más muestra en aquellos casos en que queremos detectar diferencias pequeñitas, por ejemplo, es lo que plantea la respuesta número 3, con lo cual aquí no se ajustaría la respuesta. A su vez, diferencias pequeñitas nos encontraremos en aquellos casos en que la mortalidad sea baja y que estudiar la diferencia de mortalidad, pues poquita diferencia va a haber si ya partimos de una mortalidad baja. Luego, la respuesta 1 y 3 en ambos casos nos conducirían también a muestrales mucho más grandes. La respuesta número 2 nos dicen que en la medida que estamos tomando la decisión arterial va a tener mucho error. Si va a tener ya mucho error de por sí, habrá que preguntar a mucha gente para que ese error pues se reduzca de alguna manera. Luego también la respuesta 2 implicaría mayor tamaño de muestra. Me quedan las respuestas 4 y 5. Un ensayo clínico en el que usted asume una probabilidad de error alfa del 0,1 en vez de 0,05. Como estamos aumentando el error alfa, podríamos reducir el tamaño de la muestra. La respuesta buena tiene que ser la 4. Vamos a confirmarlo con la 5. Queremos aumentar la potencia de contraste de 0,8 a 0,9. Si aumentamos la potencia del contraste, solo se puede aumentar o bien reduciendo el error alfa o en su defecto aumentando la muestra. Con lo cual se supone que la que tendríamos que marcar tendría que ser la respuesta 4. Es la situación en la que si tú aumentas el error alfa, el nivel de significación, pues podrías reducir el tamaño de la muestra. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de hacer operaciones. Nos preguntan qué respuesta no es correcta y tenemos que con el placebo se ha bajado la mortalidad de un 40 a un 20% y con el metoprolol del 10 al 5%. Luego en ambos casos se ha reducido un 50%. Respuesta primera parece que sí que es correcta. Asimismo, respuesta 3, el riesgo relativo sería 0,5 en ambos casos, en los dos grupos de pacientes, ya que el 20 es la mitad del 40 y el 5 es la mitad del 10. El beneficio absoluto, la relación absoluta al riesgo, sí que es verdad que es 20
de 10 a la menos 2 y 5 de 10 a la menos 2, 40 menos 20 y 10 menos 5. Lo que conduce a que la respuesta 5 también sea correcta. Como nos pregunta la respuesta que no es correcta, por descarte tendría que ser la 2. El tratamiento es más eficaz en pacientes de alto riesgo, recordemos de 40 a 20, porque reduce el riesgo relativo 20 frente a 5, ¿no? Esa sería la reducción del riesgo en términos absolutos, que es lo que nos decían en el apartado 4. En verdad ha reducido en términos relativos en ambos casos la mitad. Ambos han reducido exactamente en igual porcentaje. Si hiciéramos la reducción relativa del riesgo, sería de un 50% en ambos casos. Con lo cual, la respuesta que en principio no es del todo exacta sería la respuesta número 2. Seguimos con la siguiente pregunta. Se desea conocer la utilidad de un medicamento que ya está comercializado en una indicación diferente a la autorizada, dado que se han publicado algunos casos de pacientes tratados que han mostrado resultados prometedores. ¿Cuál de los siguientes diseños ofrecerá la mayor evidencia científica? En el ensayo clínico aquí falla el hecho de que sea abierto, es decir, que no sea ciego. En el segundo caso, estudio observacional, prospectivo. Hombre, sería mejor que fuese un ensayo clínico si es posible. Metaanálisis de datos publicados hasta el momento tendría el problema de que no va a incluir resultados relacionados con las nuevas indicaciones de administración del tratamiento. Estudio retrospectivo, vamos de mal a peor. Luego, por lógica, si no me equivoco, tendría que ser un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con el tratamiento estándar de esa indicación, pues da igual que sean 60 pacientes o los que fueren. El 60 es un número sin más. Un ensayo clínico abierto, ya hemos comentado anteriormente, significa que no está enmascarado. Una pregunta básicamente de regalo. ¿Cuál de las siguientes características es propia de los ensayos clínicos pragmáticos o naturalísticos? Ese elemento es interesante. Evalúan la efectividad de las intervenciones más que su eficacia. Necesita un número menor de pacientes que los ensayos explicativos, que son los antagónicos de los pragmáticos. Incluye una población muy homogénea. Tiene unos criterios de inclusión muy estrictos o tiene menor validez externa que los ensayos clínicos explicativos. Vale, la respuesta en número 4 tiene criterios de inclusión muy estrictos. Eso es propio de los explicativos, no de los pragmáticos. Que incluye una población muy homogénea, eso es propio de los explicativos, no de los pragmáticos. Necesita un número de personas menor de pacientes. Eso es propio de los explicativos, no de los pragmáticos. Las respuestas 2, 3 y 4 están justo al revés redactadas. Respecto a la que tengan menos validez externa que los explicativos, no es correcto porque justo la finalidad de un estudio, un ensayo clínico pragmático o naturalístico también llamado, es que los resultados se parezcan lo más posible a lo que tendríamos en la realidad, con lo cual su validez externa, la probabilidad de extrapolar resultados a la población diana es mucho mejor. A cambio de eso, es verdad que no va a obtener resultados sobre la eficacia, sino que va a obtener resultados sobre la efectividad simplemente del tratamiento. Los ensayos clínicos de diseño cruzado reclutan un número de pacientes superior al de un diseño paralelo con objetivo similar. Evidentemente no, porque en el paralelo hay dos grupos de personas y en cruzado es el mismo grupo, antes y después del periodo de lavado. Todos los pacientes reciben todos los tratamientos estudiados, esto sí que es correcto. Que no empleen placebo por ningún motivo, que no requieran consentimiento informado, faltaba más, y no suelen incluir periodos de lavado, pues mal andaríamos. Luego la respuesta correcta sería la 2. En la siguiente pregunta, que es del año 2008, hay que buscar la frase que miente. Los denominados análisis por protocolo, que son propios de los estudios explicativos, tienden a sobrevalorar la eficacia del tratamiento del fármaco experimental. Bien, esto es verdad. Pueden incurrir, estaba mezclando yo cosas, pueden incurrir en sesgos debidos a las pérdidas durante el estudio.
Bien, sería correcto, porque si es por protocolo, lo que va a hacer es solamente tener en cuenta la gente que ha terminado el estudio según el protocolo e indicaciones que le has establecido. Con lo cual podría haber problemas de que no vas a tener en cuenta la gente que ha abandonado el estudio, cosa que no habría habido si hubieras utilizado un análisis por intención de tratar. Con lo cual, esta frase primera es correcta, luego no se marca. Los estudios con controles históricos tienden a sobrevalorar la eficacia del tratamiento experimental. Pues también es verdad. Si el tratamiento experimental lo comparas con lo que pasaba hace un montón de tiempo, pues es probable que salga más beneficiado tu tratamiento experimental. En el análisis de un ensayo clínico se debe hacer el máximo número posible de análisis intermedios de la variable principal, porque así se aumenta la probabilidad de tener un resultado positivo en el ensayo. Sí, pero más probablemente un falso positivo es lo que conseguirías. Recordemos que el error tipo 1 aumenta si tú empiezas a hacer estudios y análisis estadísticos sistemáticos sin ton ni son. Luego esta frase sería falsa. Hay que buscar la frase falsa, no se nos olvide. Un ensayo clínico controlado y aleatorizado se considera el diseño con más fortaleza, y el ensayo clínico cruzado es muy sensible a pérdida de sujetos, evidentemente. Tengamos en cuenta que es el mismo sujeto el que recibe el tratamiento A y el tratamiento B, con lo cual es como perder a dos sujetos a la vez que pierdes uno. En la siguiente pregunta es del año 2008. Al contrario de los estudios de eficacia, recordemos, esto de eficacia nos ha salido antes, que se realizan en condiciones experimentales ideales, los ensayos clínicos de efectividad, que eran nosotros, los naturalísticos, pretenden evaluar el valor de un nuevo tratamiento en condiciones lo más parecidas a lo que tiene lugar en la práctica clínica habitual. Todo esto es totalmente cierto y es muy interesante que nos lo recuerden. Este tipo de ensayos clínicos para la evaluación de la efectividad se denominan, se denominarían pragmáticos o naturalísticos. Los hemos visto que la han llamado en otro examen. Según lo cercano o alejado de la práctica habitual, se pueden distinguir dos tipos de ensayos clínicos, los explicativos y los pragmáticos. Esta pregunta es de 2007. Hay que buscar la frase que en teoría está diciendo algo falso. Los explicativos, que eran los que intentaban seguir un criterio de protocolo a la hora de medir, los estadísticos, tienen unos criterios de inclusión muy laxos, justo al revés. Intentamos que el resultado sea significativo, para lo cual cogemos a gente que cumple unas condiciones muy concretas y que siga el protocolo al pie de la letra, a pesar que después, cuando ya comercializas el producto, evidentemente la gente va a hacer lo que le venga en gana. Con lo cual, sus resultados van a ser más significativos que lo que en realidad va a ocurrir cuando comercialices el medicamento. Luego, la frase que está mintiendo es esta de decir que metes a cualquier tipo de persona en el estudio. Eso es falso. Metemos a gente que cumple unos criterios muy concretos, nada laxos. Los estudios pragmáticos, son los contrarios, intentan remediar la práctica clínica habitual, por lo que se incluyen mucha gente y más grupos de todo tipo. En los pragmáticos, otra vez, el análisis estadístico es la intención de tratar, muy bien. Los estudios explicativos, que son los otros, se suelen hacer en las fases primeras, y los pragmáticos ya cuando estamos en la fase 3B, que es cuando ya se ha permitido la comercialización del producto, y en la fase 4, que ya está en venta. También es cierto, y los explicativos, el enmascaramiento de los tratamientos es muy importante. Bien, otra pregunta más. Seguimos con el tema de los ensayos clínicos pragmáticos, ahora también confirmatorios, en comparación con los explicativos. Tendríamos cuál de las siguientes es una ventaja de los primeros, de los estudios clínicos pragmáticos. Información sobre subgrupos de pacientes representativos de la práctica habitual, muestra muy homogénea con escasa variabilidad, evidentemente esto es falso, mayor capacidad para detectar diferencias en la eficacia de las intervenciones, igualmente falso, mayor validez interna, igualmente falso. La frase que en principio es correcta es que tus resultados van a ser más representativos de lo que en la realidad tenemos. Es decir, si coges a gente que no cumple protocolo, aún así lo tienes en cuenta, porque cuando el médico va a dar el tratamiento de Sintrón o lo que fuera al paciente, pues el paciente va a tomarlo cuando le venga en gana. El menor tamaño muestral era otra de las opciones, y es falso, es mayor tamaño de muestral. Seguimos con
con el tema de la eficacia. ¿Qué diseño sea inadecuado en un ensayo clínico para evaluar la eficacia de un nuevo tratamiento antibiótico en una infección aguda con parámetros objetivos de respuesta clínica? Vale, pues lógico sería utilizar algún tipo de ensayo que fuese paralelo. Luego lo que es inadecuado sería el ensayo cruzado. En la siguiente pregunta, usted desea diseñar un estudio para evaluar el tratamiento de la hipertensión, la combinación de dos tratamientos. Como vamos a trabajar con dos tratamientos a la vez y se van a comparar con el placebo, tendríamos como 4 tipos de alternativas que le den el tratamiento A más placebo, B más placebo, tratamiento A y B o ninguno de los tratamientos. Eso se llama un estudio factorial o un ensayo clínico factorial, en el que se va a estudiar la combinación de dos tratamientos a la vez, en este caso tratamiento IECA y el diurético, que es lo que nos está interesando. Si se quiere estudiar la eficacia y seguridad de un nuevo citostático para un determinado proceso oncológico y al mismo tiempo contrastar la eficacia que añade a dicho tratamiento un nuevo anticuerpo monoclonal, ¿cuál es el diseño más apropiado? Pues por el mismo motivo que antes, como quiero estudiar la interacción de dos tratamientos, lo que se llama el ensayo clínico modelo factorial. En la siguiente pregunta, respecto a la utilización del placebo como grupo control de esos clínicos, señala la respuesta que es mentira. Cuando manejamos el placebo, es verdad que se habla de la eficacia absoluta del fármaco. El uso del placebo por problemas éticos evidentemente no se puede utilizar si hay una alternativa que es mejor. Podría estar justificado el placebo, no obstante, para enfermedades que tengan carácter banal. Hasta ahí vamos, todo es correcto. El uso del placebo está justificado si no existe tratamiento de referencia. También es evidentemente cierto, como la 2. Luego la frase falsa tendría que ser la 5, por descarte. En los ensayos clínicos controlados con placebo no se debe informar al paciente de que puede recibir placebo porque se rompería el enmascaramiento. Y al revés, el consentimiento por parte del paciente incluye también el hecho de que sepa que puede recibir el placebo. No le estamos diciendo que lo vaya a hacer, simplemente que es una posibilidad. ¿Qué es un ensayo clínico secuencial? Nos preguntan ahora. Suele estar orientado a gastar el menor dinero posible en un ensayo clínico. Ir metiendo a gente hasta que lleguemos a cumplir lo que estamos buscando, que es la diferencia significativa entre los tratamientos. Un ensayo para cuya realización es necesario conocer los resultados de estudios previos más básicos. Un ensayo en que la decisión de reclutar al siguiente paciente o par de pacientes o bien bloque de pacientes, depende del muestreo que hagamos, depende de la diferencia entre el tratamiento obtenido hasta ese momento. Un ensayo en el que la fecha de comienzo y finalización es distinta para cada paciente, no. Un ensayo con ventajas éticas, ya que en caso de empate entre tratamientos es el azar el que decide qué grupo se asigna a cada nuevo paciente, tampoco. Un ensayo está perfectamente incardinado dentro del programa de desarrollo de un nuevo tratamiento, tampoco. Simplemente es ir metiendo a gente hasta que lleguemos a una diferencia que queremos establecer y para que vas a meter a más gente y gastar más dinero si con los que tienes es suficiente para determinar la eficacia del tratamiento, la efectividad del tratamiento. Siguiente pregunta es de 2012. Cuando vamos a realizar un ensayo clínico caracterizado doble ciego, ¿en qué consiste la técnica cuidado del doble simulación? El doble ciego es que el paciente y tampoco el investigador o evaluador sabe qué grupito ha tomado el tratamiento y qué grupito ha tomado el otro tratamiento estándar o bien placebo. En este caso nos hablan de la doble simulación. Bien, con esta técnica nos intentamos reasegurar y entonces lo que vamos a dar es a todos los sujetos dos tratamientos, el de verdad y el placebo del otro tratamiento. Es un método de aleatorización para asegurarse de que los factores de confusión se distribuyen por igual, eso sería el azar simplemente. Consiste en que el estadístico que vaya a analizar los datos no sepa, eso sería un triple ciego. Es un diseño cruzado en el que el paciente se le administra cada vez un tratamiento sin que sepa en cada momento qué fármaco le ha correspondido, pues es interesante, pero no es eso. Es un método para calcular el tamaño de la muestra, que aquí viene esta frase. Es un método de mascaramientos donde todos los individuos reciben uno de los tratamientos, bien sea el experimental o bien sea el control, junto con el placebo del otro fármaco. Esto es realmente
es lo que se llama una doble simulación. Seguimos con preguntas relacionadas con el enmascaramiento, en este caso un examen de 2013, cómo se denomina el ensayo clínico en el que pacientes, investigadores y profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado. Cuidado porque puede inducir a error, los pacientes es el simple ciego y los investigadores y profesionales sanitarios no se refieren a los estadísticos, sino que están implicados en la atención de los pacientes, con lo cual esos investigadores profesionales estarían enmarcados en el mismo grupo y sería doble ciego, no triple, que podíamos haber pensado en un primer momento. Si esos investigadores fuesen los que hacen el análisis estadístico, pues podría haber sido triple, pero en el examen la respuesta era doble ciego y tenemos que considerar entonces que los investigadores profesionales sanitarios implicados en la atención son los mismos. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, desde 2007. Estamos diseñando un ensayo clínico controlado para evaluar el efecto de un nuevo fármaco sobre la mortalidad cardiovascular y sabemos que la diabetes mellitus es un factor pronóstico muy relevante que queremos que se distribuya por igual. Entonces, lo que va a pasar ahora es que no nos fiamos de la propia aleatorización, queremos que realmente se distribuya por igual la diabetes en un grupo y en otro grupo. Por tanto, lo que nos hace es una asignación aleatoria, pero que se denomina estratificada o muestreo estratificado, también se llamaba en estadística. Intentas asegurarte que cada uno de los estratos tenga el mismo porcentaje de gente con diabetes. Esta pregunta era de 2007, ha vuelto a caer algo parecido en 2012. Va a realizar un ensayo clínico autorizado para comparar la eficacia de dos tratamientos para dejar de fumar. Como cree que el sexo puede influir en el resultado, le gustaría asegurar que la proporción de hombres y mujeres es similar. Es evidente que lanzando una moneda cara a cruz, pues es muy poco probable que haya todo hombres cara y todo mujeres cruz, etc. O sea que el propio azar va a hacer que se repartan de manera parecida. Pero por si acaso, dado la importancia que tiene esta variable posible confusora, lo que vamos a hacer es una aleatorización pero estratificada. La aleatorización por bloques que viene justo arribita, recordad que tiene como finalidad que el número de personas sea la misma en ambos grupos. No se trata de eso, sino que el número de hombres sea parecido en los dos grupos y el número de mujeres, o la proporción, mejor dicho, de mujeres también sea parecida en los dos grupos. Eso es lo que se llama un muestreo aleatorio estratificado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones o ensayos clínicos es correcta? De nuevo, se trata de una pregunta más relacionada con estadística, pero vamos a intentar revisarlas. Los ensayos clínicos de no inferioridad permiten concluir si los dos medicamentos son bioequivalentes. Pues evidentemente no, es de no inferioridad, no de igualdad. Las variables intermedias o subrogadas permiten garantizar que un efecto intermedio se produce un efecto lineal deseado. Obviamente no. Variables intermedias a veces suelen tener problemas que generan confusión. En el diseño de un ensayo, el nivel de tolerancia con el error tipo 2 es habitualmente mayor que con el error tipo 1. Bien, esto es absolutamente cierto. El error tipo 2 normalmente en los ensayos clínicos suele ser un 20% o potencia 80% frente a un 5% de error tipo 1 o 95% de confianza. Cualquier persona que haya leído algún artículo científico sabe que esto suele ser habitual. El error de tipo 1 puede tener como consecuencia que no se siga investigando un nuevo fármaco que potencialmente sería eficaz. Pues, sea falso, porque el error tipo 1 sería decir que el tratamiento es efectivo cuando en verdad no lo es, con lo cual si crees que es efectivo aunque te hayas equivocado, posiblemente sigues analizándolo. Sería el error tipo 2 el que provoca la respuesta número 4. Pasamos a una pregunta del año 2006. En este caso nos hablan de un ensayo clínico en el que la técnica estadística ha sido por intención de tratar, es decir, que vamos a analizar estadísticamente a todos los sujetos, incluso aquellos que no hayan terminado el estudio o no hayan seguido el protocolo adecuado. Bien, entonces ¿a quiénes incluimos? A todos los pacientes aleatorizados, aunque no hayan completado el estudio. Otras opciones, todos los pacientes que no han abandonado el estudio por acontecimientos adversos, eso sería de protocolo. Todos los pacientes que han completado el seguimiento previsto, igualmente dice lo mismo que la respuesta 2. Todos los pacientes que han completado el tratamiento de estudio, viene a decir básicamente en términos prácticos lo mismo que la respuesta 2 y 3. Todos los pacientes que han recibido más del 80% del tratamiento y que han completado el seguimiento. Pues no.
si es por intención de tratar, voy a coger a toda la gente que yo tenía intención de hacerle el seguimiento, a pesar de que algunos de ellos tal vez hayan abandonado el estudio antes de tiempo. En los ensayos clínicos con frecuencia se analizan los datos según el principio de análisis por intención de tratar, otra variante de la pregunta anterior, en este caso de 2013. La respuesta 1, por motivos evidentes, es evidente que es falsa. Se analizan solo los datos pacientes que cumplen protocolos, lo mismo que dice la respuesta número 1, falsa. Se excluyen del análisis los pacientes que abandonan el estudio, falso otra vez, ya van 3. Se analizan los datos de todos los pacientes con pertenecientes al grupo al que fueron asignados con independencia del tratamiento que han recibido. ¿Se excluyen los pacientes que abandonan el estudio? Pues no. Bien, ¿cuál de las siguientes características es propia de fases? Vamos a buscar ahora preguntas que hacen referencia a las fases 1, 2, 3 o 4. Fases precoces de la investigación con un nuevo fármaco. Pregunta de 2009. Bien, no es cierto que se priorice la validez externa de los estudios en las fases iniciales. Tampoco es cierto que se incluyan pacientes parecidos a la población susceptible de recibir el fármaco. De hecho, a veces trabajamos incluso con gente que está sana. Lo que sí que es verdad que es que en esas primeras fases lo que medimos, la fase de primera, es los parámetros farmacodinámicos, farmacocinéticos o variables intermedias. Además, es mucho más corto que las fases avanzadas y está limitado a un número pequeñito de personas que no tienen por qué ser además pacientes. ¿Cuál de los siguientes objetivos no se puede evaluar en el ensayo clínico de fase 1? Otra variante de la pregunta anterior entonces. La seguridad y tolerabilidad, al igual que decíamos antes de los parámetros farmacodinámicos, sí que se suelen medir. La farmacocinética, la farmacodinámica también. Al igual que la biodisponibilidad y bioequivalencia, lo que no se suele medir entonces es la dosis más eficaz para la patología que estemos intentando analizar. No sé, ya sea mínimo fase 2. Una de las siguientes afirmaciones sobre las 4 fases del desarrollo clínico del medicamento es falsa y tenemos que indicar cuál es. Bien, hay que buscar la falsa. Las fases son consecutivas, pero pueden superponerse, eso es correcto. Los primeros estudios que se realizan en humanos para demostrar la eficacia de un medicamento se engloban en la fase número 1. Evidentemente esto es falso. La fase número 1 no llega tan lejos ni por descuido. Vamos a comprobar que el resto fuesen ciertas para confirmar que no nos hemos equivocado. Uno de los objetivos de la fase 2, lo hemos comentado anteriormente, es establecer la relación de dosis y respuesta o forma de administrar el tratamiento también. La utilidad de la práctica clínica se pone de manifiesto en la fase 3, en la que incluimos mucha más gente que en la fase 2, mucha más gente enferma. Y por último, en la fase 4 se diseña para evaluar nuevas indicaciones del medicamento, porque de hecho el medicamento ya está aprobado y está comercializado, pero puede ser que se pueda mejorar o que se quiera evaluar posibles problemas a largo plazo. Luego también parece que es cierta. En la siguiente pregunta seguimos con el tema de las fases. Pregunta 255, que es del año 2010. En un ensayo clínico aleatorizado, controlado y con diseño doble ciego se han administrado dosis crecientes, hay diferentes cantidades de dosis, 4 tipos de dosis, a 60 pacientes, 15 en cada grupito, con el fin de establecer la relación entre la eficacia y toxicidad del nuevo fármaco. Son fases iniciales. Además, se ha incluido un grupo de control con 15 pacientes. Entonces sería una fase 2 porque estamos midiendo diferentes dosis del fármaco para medir la eficacia y toxicidad, pero en tanto en cuanto que tenemos un grupo de control, sería una fase 2 pero ya avanzada, lo que podríamos llamar una fase 2B. Continuamos con la pregunta 256. En relación a las distintas fases del desarrollo clínico de fármacos, indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La primera frase dice: los ensayos de fase 1 se realizan en voluntarios sanos. Hasta ahí más o menos suena convincente. El problema es cuando dice que es para todos los tipos de fármacos. Bien, es evidente que no es correcto porque hay cierto tipo de fármacos que por la característica de los fármacos tiene que ser administrado no en voluntarios sanos sino en personas enfermas. Pensemos fármacos relacionados con quimioterapia, por ejemplo. Para ver si no nos hemos equivocado y la frase falsa es la primera, veamos el resto. La fase 2 busca búsqueda de dosis, diferentes pautas, correcto. Criterios de inclusión más rígidos, correcto. Objetivo fundamental de la fase 3 es la eficacia del tratamiento, cierto. Y en la fase 4 se ha comercializado ya el producto.
también parece que sea cierto. Luego, no nos hemos equivocado al decir que la frase falsa, la falsa era la primera, a pesar de que podía convencerme en un primer momento. El problema es de todos los tipos de fármacos. ¿Cuál es el principal objetivo de los ensayos clínicos con medicamentos en fase 1? Bueno, pues lo hemos comentado ya varias veces. De las opciones que me dan, la tolerabilidad de los medicamentos sobre la gente que estuviera sana. En los ensayos clínicos de fase 2 hay que buscar la respuesta que dice la verdad. Así, en plan sencillo, el objetivo principal no es la efectividad del tratamiento, fase 3 mínimo, ni tampoco la seguridad o tolerabilidad, fase número 1, y no constituye una evidencia fundamental el beneficio o riesgo del medicamento. Luego me quedo la 1 o la 2. Observacionales no parece que sean, por consiguiente suelen realizar en grupos de pacientes no muy numerosos. A diferencia de la fase 1, aquí sí que suelen ser pacientes normalmente, y son grupos más o menos reducidos en la fase 3, donde metemos ya a centenares o miles de personas. ¿A qué tipo de ensayo clínico nos referimos cuando los criterios de inclusión se ajustan a las indicaciones con criterios de exclusión menos restrictivos para incluir una amplia representación de la enfermedad en estudio y fundamentar así el registro de un medicamento? Vale. Queremos registrar medicamento, con lo cual la fase 4 no sería y estaría registrado. A su vez queremos establecer criterios de inclusión para seleccionar gente que cumpla con las condiciones, pero los criterios de exclusión ya son menos restrictivos. O sea, podemos echar con más facilidad a la gente para incluir una amplia representación de la enfermedad de estudio. Pues se supone que ese tipo de ensayo clínico sería un ensayo en fase 3. Una pregunta del año 2015 referida a la fase número 1. Hay que buscar una característica que no es propia de la fase 1. Objetivos no terapéuticos, sabemos que sí, normalmente suelen ser voluntarios sanos, también es cierto. Pueden realizarse, no obstante, en pacientes, como pone pueden, pues tanto una cosa como otra es válida. Lo de que sean aleatorizados, eso no es habitual. La aleatorización ya se daría a la altura de la fase 3 y suelen ser abiertos, pues sí. Los ensayos clínicos de fase 2 tienen como objetivo estimación inicial de seguridad y tolerancia fase 1, demostrar el efecto terapéutico, esto sí podría tener sentido, obtener información sobre la eficacia no es lo mismo que efectividad, evaluar la aparición de efectos secundarios, pues no. La respuesta número 2 tiene pinta. Seguimos con las fases, pasamos a fase 3 en oncología. Pregunta de 2018. Ya quedan menos preguntas, las siguientes del año 2018. Nos preguntan por ensayos clínicos de fase 3 de oncología. Suele emplearse como variable principal la tasa de respuestas. En tumores frecuentes, los ensayos clínicos de fase 3 suelen ser no controlados, pero ¿cómo van a ser no controlados? Cuando se conoce la existencia de factores pronósticos importantes del tipo de cáncer en estudio, es recomendable estratificar la aleatorización, creo que es la tercera vez por lo menos que nos pasa esto ya, para asegurar una distribución equitativa de estos factores. Evidentemente. En la fase 3 suele ser en la que cogemos el grupo de control y el grupo experimental, y no basta solamente con aleatorizarlo, sino que es importante que si hay un factor importante pronóstico, aseguremos que en ambos grupos haya proporciones similares. Y respecto a que deben emplearse criterios de inclusión muy estrictos, eso se generaría un problema de la generalización de los resultados a la población diana, porque sería muy limitada. En este caso nos pone un ejemplo de gente muy mayor, pues que evidentemente los resultados van a generalizar exclusivamente a la gente mayor, no a la población en general. La siguiente pregunta es del año 2019 y nos preguntan respecto a los estudios controlados con placebo. Hay que buscar la frase correcta. Cuando el enmascaramiento es muy riguroso, los ensayos comparativos con placebo tienden en general a encontrar eficacias más modestas. Esta primera opción nos puede resultar interesante porque el enmascaramiento lo que pretende es evitar posibles sesgos tanto del paciente como sobre todo del observador. Entonces, si el sesgo del observador tendería posiblemente a encontrar
mayores diferencias entre el grupo que él sabe que está tomando el tratamiento y el grupo que no, en caso de que haya enmascaramiento más riguroso, se evitaría ese sesgo que tiende a aumentar la fuerza de la asociación y encontraríamos en consecuencia diferencias más modestas. Es un poco cogido con pinzas, pero podría ser. Vamos a ver si el resto se descartan y así no hemos fallado. No se puede hacer estudios a doble ciego si un medicamento se administra por vía tópica cutánea y el comparador se administra por vía intravenosa. Lo que está entre comillas no venía en el texto original, claro. Bien, es evidente que esa opción es falsa porque existe, lo hemos visto en algún ejercicio anterior, la doble simulación. Para asegurar que las características basales de los sujetos incluidos sean comparables entre los grupos de tratamiento, la lateralización puede estratificarse por todos los criterios de inclusión y de exclusión que se describen en el protocolo. Bien, podría ser que hubiera gente que pensara que esta opción es correcta. La estratificación es una técnica de muestreo muy interesante para mejorar todavía la lateralización, pero aquí hay un problema gordo, y es que la lateralización se hace una vez que has seleccionado a la gente. Una vez seleccionada a la gente, harás una selección al azar de qué tratamiento le corresponde. ¿Cómo vas a seleccionar a la gente el tratamiento que le corresponda o estratificado si no los has incluido? Si has utilizado criterios de exclusión. Es una contradicción en términos. Un estudio con diseño abierto obviamente es falso que tenga más validez que uno enmascarado. Luego parece ser que habíamos acertado al decir la respuesta número 1. El siguiente ejercicio, que creo que es el último, sí, es del año 2018. Sabemos la colaboración Cochrane, un grupo independiente cuyo fin es aportar la mejor evidencia disponible, normalmente para ensayos clínicos, acostumbra a fundamentar sus recomendaciones en revisiones sistemáticas. ¿De qué cree que se trata esta metodología?, nos pregunta. Ya hemos visto preguntas de Cochrane anteriormente, sobre sesgos de selección, de desgaste, etc. Vamos a ver entonces si encontramos la respuesta. De un estudio con distribución al azar de los participantes entre el grupo de intervención y el grupo de control. No se trata de eso. Una técnica estadística, evidentemente no es una técnica estadística, de una búsqueda estructurada a partir de una pregunta bien delimitada de un protocolo explícito. Esto sonaría mucho mejor. Y por último, de una técnica de consenso científico válido para grupos de colaboración independientes. El Cochrane es la revisión sistemática de ensayos clínicos en base a un protocolo ya establecido. Y con esto terminaríamos las preguntas de este vídeo, que ha sido un poquitín largo, referidos a ensayos clínicos de preguntas de MIR desde el año 2005 hasta 2023.